Las mujeres están ampliamente representadas en el sector creativo en la mayoría de países del mundo. Sin embargo, siguen estando poco representadas en varias profesiones culturales y roles de toma de decisiones en muchas organizaciones. Desde antes de la pandemia y de manera particular a partir de ella, las mujeres vivimos un contexto colectivo de demanda de derechos. En esta conversación, Mujeres en las Economías Creativas se compartirán experiencias de proyectos y sectores creativos. Para este panel, tengo el honor de presentarles a Cecilia Palacios, directora de Cool Hunter, diseñadora textil, con máster en marketing y comunicación de la moda. Es fundadora de Cool Hunter MX. Ana Rodríguez, manager de Trocker y copresidenta del International Music Managers Forum, agente de cambio en la industria cultural latinoamericana, con experiencia en management musical, comunicación y gestión empresarial. Fabiola Velázquez, directora de Empresarias Moviendo la Economía Creativa. Destaca su apoyo activo y promoción del talento mexicano, la equidad de género, la innovación y la sustentabilidad en todas sus producciones. En la moderación del panel, Claudia Reyes, directora de Desarrollo Cultural y Artístico en Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Bienvenidas al panel Mujeres en las Economías Creativas. Voy a hacer una pequeña introducción. Las mujeres están ampliamente representadas en el sector creativo en la mayoría de países del mundo. Sin embargo, siguen estando poco representadas en varias profesiones culturales y roles de toma de decisiones en muchas organizaciones. Desde antes de la pandemia y de manera particular a partir de ella, las mujeres vivimos un contexto colectivo de demanda de derechos. En esta conversación, con estas maravillosas mujeres, compartiremos experiencias desde sus proyectos y sus sectores creativos. Agradezco muchísimo la presencia de Cecilia Palacios, de Ana Rodríguez y de Fabiola Velázquez, a quienes iré introduciendo poco a poco según vayamos armando esta charla. Yo soy Claudia Reyes, soy directora de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Tenemos un agradecimiento especial a Aliteso, que coordinó una jornada académica con 15 participantes que me voy a permitir leer: Sofía Faz, Maricruz Ochoa, Renata Vilán, Necane Villaseñor, Alma González, Gabriela Vargas, Karen Gámez, Mariana López, Juan Pablo Sánchez, Atsiri Castro, y algunas egresadas como Fátima González, Alejandra Munguía y Cianya Salgado. Los profesores que acompañaron este ejercicio fueron Fabiola López y Diego Escobar. Entonces, tengo un par de preguntas para ustedes que formularon los propios alumnos, este grupo de preguntas detonadoras del ITESO, y vamos viendo cómo vamos aterrizando las preguntas, ¿no? Porque, como ya sabrán, se las habrán pasado, tienen que ver con paridad y con representación y con toma de decisiones, ¿no? Entonces, puntualmente las preguntas son: ¿cómo garantizar la paridad de representación, posiciones de decisión y recursos económicos? Esto se refiere a los apoyos o los salarios entre trabajadores y trabajadoras culturales. Y la segunda es: ¿la precarización del trabajo creativo tiene impactos distintos según el género? Yo creo que para empezar la charla, me gustaría que Cecilia Palacios, desde su experiencia en Cool Hunter y hablándonos un poco de su proyecto, pueda hacer como una introducción a los primeros comentarios. Pero antes tengo que decir que Cecilia es diseñadora textil con un máster en marketing y comunicación de la moda, una especialidad en Cool Hunting, recién egresada del posgrado en diseños del mañana, y está al frente de Cool Hunter México, plataforma digital que fundó en el 2009 y que hoy se enfoca en amplificar y difundir el talento en términos de creatividad, además de ser un manual de temas cotidianos que tienen impacto en la sociedad. Cuéntanos, Cecilia. Hola, pues muchas gracias por invitarme a platicar. Siempre digo que estoy muy nerviosa en estas pláticas porque la verdad es que soy muy tímida y pasan los años y la timidez no se me quita.
Entonces espero que todas me abracen con mucha empatía en mi timidez. Pero bueno, justo empezando un poco, Cool Hunter MX cumple 12 años este año de estar activo y de estar mapeando las industrias creativas. Y pues creo que a lo largo de nuestro trabajo profesional y especialmente en mi práctica profesional, creo que una de las metas en Cool Hunter MX es igualar los nombres de la comunicación que nosotros generamos en cuanto a hombres y mujeres. Estar poniendo constantemente a diseñadoras en los contenidos. Hacemos un trabajo constante de mapear a nombres de mujeres en las industrias creativas, en las diferentes industrias creativas que Cool Hunter MX mapea. Y a lo largo de estos años, pues lo que tratamos nosotros es siempre de generar una equidad en los contenidos, ¿no? El mismo nombre de arquitectos que de mujeres, ¿no? O sea, tratar de siempre estar generando los mismos contenidos. Tenemos una sección que le llamamos Mexicanas que Inspiran, donde constantemente estamos celebrando el nombre de las mujeres a lo largo de nuestros contenidos. Entonces, para nosotros sí es como muy importante estar mapeando el nombre de las mujeres porque creemos que no solo las mujeres están al frente de los proyectos, sino también detrás, muchos de los proyectos están conformados por mujeres, pero también para nosotros no solo es importante proyectos que estén conformados por mujeres, sino liderados por mujeres, sino de alguna forma también poner a las mujeres en puestos directivos, a los nombres protagonistas de los proyectos que sean las mujeres y no necesariamente los hombres. Entonces, en nuestra labor hacemos constantemente este mapeo. De hecho, también en este octubre, de paso hago mi comercial, que el 15 y 16 de octubre tenemos un festival que se llama Diseña Mexicana, con esta intención justo de mapear a nombres de mujeres. Yo soy, obviamente, Cool Hunter MX está liderado la mayoría por mujeres, yo soy una feminista activa y vocera constante del movimiento. Entonces es como algo ya no solo de la práctica profesional, sino también como de mi propia individualidad y este interés continuo de pues estar poniendo el nombre de las mujeres constantemente y estar cuestionando también cuando vamos e entrevistamos a diferentes proyectos, sino saber cuál es su postura en tema de las mujeres, ¿no? ¿Dónde están las mujeres? ¿Las mujeres solo están diseñando o forman parte de las decisiones? Entonces, como que eso también para nosotros es algo muy importante, que al final nosotros como medio de comunicación quizá no determinamos dónde están los recursos y demás, pero sí por lo menos estar generando estos cuestionamientos de dónde están las mujeres en las industrias creativas. Ah, pues súper interesante. Eh, Esto que dices de nombrar, o sea, de nombrar a las mujeres es importante porque ya empezábamos a hablar de lo que es discursivo o sea, cómo nos vamos del discurso a la praxis, ¿no? Entonces creo que una manera de desenganchar las inercias es eso, empieza con nombrarlas, ¿no? Sí mapearlas, sí identificarlas, sí saber que jugamos diferentes roles dentro de la creación o la puesta en práctica de proyectos culturales, o sea, siendo líderes, como mencionas, o formando parte del propio proceso de producción o distribución de los proyectos. Fabiola, me gustaría que nos contaras ahora desde Contacto Pro, cuál es la experiencia, y voy a hablar un poco antes de tu bio. Fabiola es CEO y founder de Contacto Pro, agencia experimental de marketing con 18 años en el mercado. Es socia también de Vertigo Films, productora de largometraje Poderoso Victoria, presidenta fundadora de MEC, que es Empresarias Moviendo la Economía Creativa AC, vicepresidenta del Clúster de la Industria de Reuniones de Guadalajara, vicepresidenta de Canacine Jalisco, líder nacional del Galardón Lidera del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, especialista en diseño de experiencias y eventos de alto impacto, y entre sus proyectos más destacados se encuentra el diseño y realización de la Cumbre de Líderes de América del Norte, la coproducción del Internet Governance Forum para la ONU y la bienvenida al Papa Francisco en Morelia, entre muchas otras cosas tan relevantes como estas. Cuéntanos, por favor, Fabiola, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que piensas? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Fíjate que esta parte de EMEC, de Empresarios Moviendo la Economía Creativa AC, justo lo fundé el año pasado en plena pandemia, porque me encontré como en unas mesas de reactivación económica, en donde
me sentí sin representación, ¿no? Sentí como que mi voz no tenía eco, sentí que había mesas en donde había la representante de la cámara maderera, de la cámara de la construcción, ¿no? Como de puras cámaras tradicionales. Y yo como Fabiola, no como un organismo, ¿no? Entonces me di a la tarea de investigar, de acercarme con los diferentes organismos y me di cuenta de que había una carencia de representatividad de la mujer como líder, ¿no? Porque mucha gente dice, sí, mi departamento tiene muchas mujeres, sí, pero no son las tomadoras de decisión, entonces no cuentan, o sea, no quieran ser profeministas si no están poniendo a las mujeres al frente y tomando decisiones, no nada más de pantalla. Entonces, pues me topé con eso, me di a la tarea de fundar EMEC, Empresarias Moviendo la Economía Creativa, porque además lo que entendí en estas reuniones de reactivación económica es que la industria creativa no está peleada con la economía. O sea, la mujer genera una derrama económica impresionante, pero si no la sabemos comunicar y no somos formales, entonces somos invisibles. Entonces, toda esa derrama económica que generamos no se contabiliza. Entonces, me topé con que no hay data de qué genera la mujer en la economía creativa. Pero nosotras todas sabemos que generamos muchísimo empleo, que o sea, somos proveedoras de trabajo y que si una mujer tiene trabajo, una familia tiene comida, ¿no? Es como el análisis que yo hice, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí me di a la tarea de buscar mujeres que se quieran sumar. La asociación está arrancando, estoy apenas entendiendo cómo es el mejor modelo para poder sumar a las diferentes industrias creativas, porque además encontré que hay una separación natural o una confusión quizá de la industria creativa como la industria digital, ¿no? Y no, o sea, no podemos dejar fuera a la artesanía, a la fotografía, al teatro, o sea, los mismos manuales de clasificación de la UNESCO o de la ONU, pues indican toda esta versatilidad de la industria creativa, ¿no? Entonces, al final me di cuenta de que la mujer en la industria creativa es un motor importantísimo, porque las industrias creativas realmente son un motor que convive o comulga con las diferentes industrias. O sea, una industria de la construcción necesita arquitectos, arquitectas, necesita fotografía, necesita diseño de interiores, o sea, necesita publicidad, que también está clasificada en la industria creativa, ¿no? Entonces, como que por ahí va mi búsqueda o mi reflexión y la invitación también, ¿no? Yo creo que solas podemos llegar rápido a algún lugar, pero juntas podemos llegar muy lejos. Y estos últimos años han sido como de esa reflexión y de como de ese darte cuenta de ese poder que tenemos como mujeres, pero no por ser mujer, o sea, no por cumplir cuotas, sino porque de verdad somos buenas, ¿no? En lo que hacemos, porque de verdad somos comprometidas y porque de verdad somos profesionales. Creo que por ahí es en donde tendríamos que construir, pues, ¿no? Y bueno, ahí les dejo las redes de MEC para que las sigan y para que me busquen y veamos juntas cómo podemos construir algo. Ay, pues muchas gracias, Fabiola. Y yo creo que además con esta cercanía que tienes con la industria cinematográfica, creo que es muy buen ejemplo cómo los procesos de creación que se detonan en la creación cinematográfica o de producción audiovisual eh, son claramente son procesos multidisciplinarios, pero también son procesos de hombres y mujeres, ¿no? O sea, no es, aunque los roles, ciertos roles históricamente han estado destinados para los hombres, es lo que tú acabas de decir, de hacerlo juntas, o sea, este ejercicio de no ir en individual porque no se puede, creo que es una de las reflexiones que damos por sentado y que no nos ponemos a hablar de ello, ¿no? De manera constante, pero también estoy de acuerdo en que esto no se trata de ser mujeres, se trata de cómo activamos y cómo reconocemos y cómo hacemos visible la presencia que tenemos en este sistema, ¿no? En este sistema de economía que pone al centro la creatividad y que entonces ya perfila los proyectos de diferente manera. Los podemos cuantificar, pero también los podemos disfrutar de diferente manera. Y bueno, pues
para seguir con la conversación, me gustaría saber y conocer más tu experiencia, Ana, y decir antes que Ana Rodríguez es agente de cambio en la industria cultural latinoamericana, porque es manager musical con experiencia en comunicación, finanzas y gestión empresarial. Su misión consiste en desarrollar plataformas y redes que faciliten el florecimiento de proyectos artísticos de impacto. Hoy es copresidenta del International Music Managers Forum y promueve en México la puesta en marcha de una asociación del gremio con representación nacional. De reciente conformación y en sociedad con Gerardo Rosado y Sergio Arbeláez, fundaron, en inglés o en español, en inglés, Relatable, agencia de análisis estratégico para la industria musical con productos educativos de comunicación y gestión. Actualmente lideran la iniciativa Música México COVID-19, que busca dar respuesta a la situación de excepción que vive el país en 3 líneas de acción: información, evaluación y asistencia. Comunicadora de formación con especialidad en Artist Management de Berklee College of Music, en 2003 inició una aventura junto a sus hoy socios para darle vida a Trocker, una banda mexicana instrumental de jazz rock, la cual se enfoca en la exploración musical sin etiquetas. Sus composiciones son enérgicas, de emociones profundas y muchas veces tocan zonas fuera del área de confort. Sin duda un proyecto provocador que continúa escribiendo su historia. Yo creo que todos tenemos conocimiento de Trocker y nos encanta. Muchas gracias, Ana, también por estar con nosotras y cuéntanos cuál es tu experiencia. Hola, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con Ceci, con Fabiola y contigo. Pues, a ver, hablando desde la parte de la industria musical, creo que definitivamente ha sido una industria que desde el inicio tuvimos problemas con la asignación de roles y de posición, o sea, desde el inicio y desde la parte más obvia que era el escenario, ¿no? O sea, las mujeres en el escenario, pues, si nos vamos a tiempos de orquesta, o sea, ni siquiera había posibilidades, ¿no? Esto es algo que se ha ido ganando poco a poco. En ese sentido hay unos datos loquísimos pandémicos, y es que justamente tiempos de pandemia, la producción musical de mujeres reflejada en plataformas, o sea, estoy hablando contenido grabado por mujeres, o sea, a disposición en Spotify, tuvo un incremento así brutal en pandemia. Todavía no sabemos bien a qué se deba, ¿eh? O sea, porque no quiere decir que las mujeres productoras salieron en pandemia o surgieron en la pandemia, ¿no? Ahí tiene que ver con acceso a la distribución. Pero bueno, el tema es que yo creo que el asunto es estructural, evidentemente, como dijiste al inicio, en la introducción, esto viene desde atrás. Yo creo que hubo ahí un error en la humanidad a la hora de decidir que el mundo se estructurara con reglas pensadas por únicamente los hombres. O sea, es consecuencia de eso, el que en posiciones de poder y de toma de decisiones y que estas brechas en cuanto al acceso a recursos, a educación, a salud, ¿no? Y que ahí podemos seguirle con la lista entre hombres y mujeres, sean lo que son al día de hoy, ¿no? O sea, que sigamos en este momento teniendo que poner estos temas en la mesa, ¿no? A pesar de que la lucha viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo, o sea, que en realidad el lograr no solo paridad, sino el lograr equidad, el lograr el equilibrio en el mundo, en términos generales, yo sí creo que es una lucha de mujeres. Yo sí creo realmente que estas características que se han utilizado incluso de forma despectiva para generalizarnos, obviamente, ¿no? Las mujeres sensibles, las mujeres súper emocionales, las mujeres, ¿no? O sea, yo realmente creo que esas son las características que se necesitan para poder. De hecho, Ceci mencionó una que así hasta la apunté,
¿no? El tema de la inspiración. O sea, lo que hacen en Cool Hunter, esta parte de identificar mujeres y entonces entrar en procesos de inspiración. De hecho, Women of in Music, que es una de las organizaciones más grandes que hay en mi sector para la visibilización de las mujeres en la industria musical, utiliza metodologías de mentoring, ¿no? O sea, todas estas metodologías de mentoring, de inspiración, o sea, yo creo que son cosas básicas y fundamentales para poder lograr esta paridad que se busca, pero no por cumplir cuotas, como dice Fabiola, ¿no? O sea, la paridad no puede moverse por eso, no se trata de eso. O sea, la búsqueda de paridad se trata en realidad como de hacer, ahora sí, en el método científico, ¿no? Ahora sí hacer la experimentación con la equidad, ¿no? Vamos viendo cómo funciona el mundo, si en realidad pudiéramos poner este tipo de reglas, ¿no? Y las estructuras funcionaran de esta manera. Es muy probable que los resultados van a ser completamente diferentes. Ahí hay nada más quisiera hacer una anotación. Tengo una amiga supremamente inteligente, brasileña, ella es socióloga, se llama Dani Rivas, ella lleva la parte de investigación y data de Sim Sao Paulo, que es uno de los mercados de música más grandes de Brasil. Y Dani hace 2 años, 2019, terminó una investigación súper interesante, la que se fueron a hacer análisis de todos los venues, de todos los tamaños. Estábamos hablando desde hoyos funky hasta grandes teatros. Se fueron a hacer una investigación en donde estaban buscando relación entre los puestos de toma de decisión en estos lugares y la relación que tenían con, ahora sí que paridad en sus estructuras. Y pues sí, el resultado fue el que esperábamos. Los venues y los teatros dirigidos por mujeres, sin necesidad de una ley de cuota, eran esos sitios que tenían paridad en la contratación de hombres y mujeres, paridad en los sueldos de hombres y mujeres, paridad en todo, ¿no? Habrá que seguir ahí con Dani la pista de qué va, porque querían empezar a hacer o sea, aplicar la misma investigación en distintos países, ¿no? Y bueno, a eso me refería en un inicio con que yo realmente creo que esta lucha es de las mujeres y no solo de mujeres, ¿eh? O sea, esta lucha es de mujeres y realmente con la invitación a que nos acompañen los compañeros. O sea, es nada más, vamos viendo qué sucede si las estructuras, las reglas las ponemos nosotras, ¿no? Desde otra lógica, sí, desde esas lógicas que nos han dicho que son desventajas, ¿no? Desde mi vulnerabilidad, desde mi emocionalidad, ¿no? O sea, desde todas estas cosas que personalmente amo que me definan como persona, ¿no? Me identifico como mujer, ¿no? Pero me encanta. No, por supuesto. O sea, quizás esto que mencionas es empezar a pensar en pequeñas modificaciones a las prácticas. Yo también estoy de acuerdo. Ya después de esta lucha continua o de esta lucha discursiva, digamos, ¿no? Que ha sido muy larga y se mantiene, creo que ha ido consiguiendo poco a poco que se modifiquen ciertas prácticas, aunque sea mínimas. Yo creo que el reto también es mantenerlas. Hay como varias cosas que se me vienen a la cabeza. Por un lado, estos adjetivos que no solo caracterizan a las mujeres, como la sensibilidad, pero también a los niños. Cuando un niño niñe, todavía no define bien su género, está como en la exploración estas son las características de los seres que históricamente se han considerado vulnerables. La palabra vulnerable en sí misma, no tiene ninguna connotación de bueno o malo, pero es mala porque es vulnerable, porque entonces tú eres muy vulnerable y lloras de todo, mijita. Pues, ¿cómo vas a dirigir, no sé, un hoyo funky? ¿Me entiendes? Y lloras de todo. Claro. Ahí, Claudia, también creo que eso podemos conectar con lo que decía Fabiola de la creatividad. Claro. O sea, la creatividad necesita eso.
claro, no, por supuesto. Pero además vienen en bloque. Creo que también ha habido Ujú, una sobredefinición o sobreclasificación de emociones o de condiciones o de cuando en realidad todo lo que involucra la creatividad viene en un gran combo, ¿no? ujú, Y sucede, pero sucede a partir de identificación de equipos, de objetivos comunes, y entonces empieza la máquina a detonar, a funcionar como un corazón, ¿no? Y ujú, entonces ahí sí, estamos de acuerdo todas, no se trata de hombres o mujeres, se trata de modificar ciertas prácticas quizás para que los roles no sigan estando como han sido establecidos, ¿no? De ujú, acuerdo total. ujú, Y quisiera volver un poco a lo que mencionaba Fabiola, que tiene que ver con la representación. Tampoco las niñas tienen representación. O sea, cuando tienes esa edad, niño, no tienes representación porque tú necesitas un tutor. ujú, Creo que lo más Ujú. vulnerable, hablando de vulnerabilidades, es eso, no sentirte representado. A ti te representa un montón de cosas, ¿no? Nos representan un montón de cosas y ese montón de cosas conforman nuestra identidad. Pero llegar a un espacio en el que no te sientes representada, como lo mencionaste tú, Fabiola, o sea, como, bueno, yo iba como Fabiola, no iba como la cámara de la industria, no sé, no, maderera, me llamó la atención. Eh, a- Estando en esa posición es cuando empiezas a pensar exactamente eso, ¿no? Es como lo que detona y decir, a ver, ya pasamos por la temporalidad de las cuotas, ya estamos haciendo todo el tiempo la reflexión sobre la paridad. ¿Qué hace falta para que en la práctica ya se vaya naturalizando un poquito lo que estamos buscando? Entonces, desde cada uno de sus proyectos, ¿qué piensan ustedes que hace falta para que más mantengamos esto? Porque no es que Ceci se salga de Cool Hunter y entonces cambiamos el proyecto. Y en ujú, el caso específico de las plataformas gubernamentales, pues ojalá y en este país dejaran de ser los periodos eh, ujú. gubernamentales los que van rigiendo las iniciativas que se toman, ¿no? O las personas que lleguen que sean más o menos buenas para mantener más o menos proyectos que tienen estas características. No sé ustedes qué opinen. Sí. Yo quisiera mencionar algo que hablaban justo como de esta parte de, como muy característica de las mujeres, que es la vulnerabilidad y la sensibilidad y todo eso. Creo que antes de responder la otra pregunta era como, creo que estas son las herramientas que a raíz de la pandemia como creo que son necesarias como parte del liderazgo de cualquier, sea hombre o mujer, ¿no? Como esta apertura, esta sensibilidad, ¿no? Y creo que hablo de la pandemia porque, bueno, seguimos en ella y creo que detonó muchísimas cosas en todos los aspectos a nivel individual y de trabajo y colectivo. Y creo que esas herramientas que pudiesen haber sido durante mucho tiempo negativas para las mujeres, creo que hoy son herramientas súper importantes en los líderes, ¿no? En la gente que está dirigiendo cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo, o voceros en general, ¿no? Y más a raíz de la pandemia. Y creo que son esas herramientas que justamente como que lo mencionas con las infancias, me conecta muchísimo, ¿no? Como que al final son herramientas que las mujeres per se las tenemos o no, pero que en el caso de las infancias son herramientas que poco a poco vamos mutilando, ¿no? Que no queremos que los niños lloren, que no queremos que muestren un enojo, que no queremos que muestren, y que a la larga eso nos convierte en seres humanos cansados, frustrados, tristes y con un chorro de necesidad de ir a terapia, además de de ser cuadrados, ¿no? Pero bueno, volviendo como a la pregunta justo que mencionas, hablo desde mi experiencia que yo la verdad es que nunca he trabajado en gobierno, siempre he sido como en la industria privada y sobre todo pues es un proyecto en el que yo he tenido como toda la injerencia del mundo al ser directora y fundadora. Creo que para mí es una de las cosas que constantemente hago, si es un autocuestionamiento personal, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Cómo puedo yo aportar más? Como esta necesidad continua mía de estarme deconstruyendo, de estar pensando de cuáles son mis privilegios, de cuáles son los sistemas que me cruzan, cómo puedo yo desde mi privilegio y desde mi voz y desde lo que he alcanzado darle espacio a otras personas, ¿no? Darle espacio y lugar y cabida a otras mujeres que estén en este proceso también en mi caso creativo, ¿no? Pero
Creo que también otro de los esfuerzos que desde mi práctica profesional hago es eso que menciona, ¿no? Para nosotros es muy importante tener, además de que las mujeres que estén trabajando conmigo, que al final somos un equipo muy chiquito y la mayoría son mujeres jóvenes, darles como esta posibilidad de un futuro del que ellas quieran, ¿no? De un futuro de ser madres y saber que yo les voy a proveer como todas las posibilidades de que vayan y tengan como horarios específicos para su maternidad, etcétera, ¿no? O sea, como no asegurar que solo porque yo soy mujer no quiero tener hijos y demás, todas las demás mujeres en mi trabajo no lo van a querer. Entonces, creo que para mí ha sido como una práctica continua de estarme yo misma viendo como hacia dónde voy, qué quiero y cómo le puedo dar los beneficios y los privilegios que hoy yo estoy gozando a otras de mi equipo para empezar y posterior a las que vienen, ¿no? Y en este caso, como medio de comunicación, como lo dije en un inicio, pues para mí sí es súper importante dar esa representación que mencionas tal cual, ¿no? Y hablo también de la representación como a nivel general, ¿no? Como en las diferentes etapas de las mujeres no hay representación de ningún tipo, o hay una representación, creo que más bien hay una representación contada por los hombres y creo que se queda muy corta a lo que en realidad somos. Entonces, me parece a mí muy interesante y una gran oportunidad para nosotros el contar historias y contar historias por mujeres que pueden inspirar y que al final también queremos abrirle espacio a otras mujeres que vienen, ¿no? Niñas, chavitas, ¿no? Que también quieren estar como en este espacio. Y bueno, de nuestra parte esa sería como mi respuesta. Gracias, Ceci. Digo, para continuar sobre lo mismo, estas mismas preguntas, yo solo quisiera retomar, volver un poco a este sistema económico, estas economías creativas y cuál es la diferencia entre, bueno, en este mundo súper masculino y que la economía además es una representación interesante de las masculinidades, esta oportunidad de ver la economía como un sistema diferente que crea, o sea, diferente porque tiene la creatividad en el centro, pero volviendo un poco a lo que Fabiola mencionaste sobre que en este sistema no solo están incluidas las industrias que tienen que ver con lo digital, sino también el sistema debería arropar o incluir a las artesanías, por ejemplo, ¿no? A la producción artesanal. Y quisiera poner como ejemplo, y si no la han visto, las voy a invitar a que la visiten. El Museo de Artes Populares de Guadalajara tiene ahora la exposición Guardianas de la Tradición. Y es la primera vez que atrás de los nombres que además empiezan los nombres de las familias, como sabemos, con apellidos paternos, con sus excepciones, que además también son excepciones en Jalisco, que en otra charla las podemos discutir, de genealogía, que está interesante. Pues las mujeres toman el papel protagónico de de la preservación de ciertos oficios, del oficio del barro, por ejemplo, y entonces van ellas conservando esa tradición oral de generación en generación, ¿no? Hablando de 7 generaciones, por ejemplo, de artesanos que en esta última generación, una mujer muy joven de 20, no 30 años, lleve su apellido con su nombre, con una forma específica de hacer barro, me parece que es empezar a cambiar las prácticas sutilmente, digamos, ¿no? O sea, no es lo mismo decir solo el apellido de la familia que anteponerle el nombre de una mujer que ha sido la que finalmente guarda toda esta tradición y toda esta sabiduría, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente hay que tomar en cuenta, hay que cambiar un poco el filtro, hay que tener presente qué es lo que nos representa y tener presente que en este sistema económico, creativo, todos tendrían que estar incluidos. Entonces, no sé, ya con otra bola en el malabar, no sé qué pienses tú, Fabiola. Mira, yo creo justo que la sociedad y las comunidades las construimos hombres y mujeres, ¿no? O sea, no, tampoco estoy a favor de dejar de lado a los hombres por ser hombres, ¿no? Al contrario, creo que tendríamos que arroparnos entre todos y creo que tendríamos que apostarle mucho a la infancia. O sea, yo creo que tendríamos que estar educando a nuestros hijos, niños, niñas, niñas, o sea, en un ambiente
de libertad. Y digo, hablando del tema de las industrias creativas, no hay creatividad si no hay sensibilidad, ¿no? O sea, no está peleado, al contrario, o sea, es como un paso te lleva al otro, ¿no? O sea, sin esa vulnerabilidad creo que no estaríamos aquí nadie. Entonces, no es un tema de mujeres, es un tema de sociedad y de seres humanos. Entonces, yo creo que, o sea, mi apuesta sería ahí, a cómo arropamos y cómo le damos seguridad a esas niñas y niños para que tengan desde los 3 años, tengan derecho y tengan voz y voto. Y se sepan que su voz y su voto cuentan, ¿no? O sea, no dejar nosotros mismos de decir, cállate poquito, ¿no? Permíteme, no hables porque soy una llamada, o sea, no, ven, interviene, involúcrate, ¿no? O sea, yo tuve un proceso bien padre con la película, que la vamos a estrenar próximamente, Poderoso Victoria, porque sumamos a Iñaki, nuestro hijo de 8 años, en ese tiempo tenía 6 años cuando filmamos, al proyecto, ¿no? O sea, fue un proyecto en el que Raúl, mi marido, dirigía y fotografiaba, yo producía, Iñaki actuaba y Chloe, mi hija grande de 14, que tenía 12 en ese tiempo, salía de extra, de repente era asistente de maquillaje, de repente era asistente de sonido. Entonces fue cómo involucras a los niños para que, o sea, convivan y comulguen, pero sobre todo puedan expresarse, ¿no? O sea, que tengan la posibilidad de decidir. O sea, digo, hay responsabilidades, ¿no? No puedes decidir, no quiero ir a la escuela, o sea, pero sí decidir. En una escena, por ejemplo, él decía, estoy muy cansado y ni me pagan, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto quieres cobrar? Pues dijo, un huevito Kinder. Ok, vamos negociando. Te voy a dar un huevito Kinder y haces otra vez tu escena. O sea, ¿cómo hacemos a los niños parte del mundo real? Porque eso no nos lo enseñan en las escuelas. O sea, estamos con ese tabú de eres niño, no llores, y seguimos con eso. La realidad es que seguimos con eso. O sea, los niños no lloran, cállate, hazte a un lado. O sea, entonces así vamos a tener adultos frustrados, hombres, mujeres, o sea, estoy hablando de seres humanos. Yo creo que la apuesta tendría que empezar ahí, en abrir nosotros esos espacios. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, ver un panel de nosotras con niños y que discutan, ¿no? Y escuchar qué quieren ellos, qué esperan, qué sienten, porque además tienen unas ideas impresionantes. O sea, de verdad es que tendríamos que escuchar más a nuestros niños. Yo es lo que creo y es lo que creo que nos podría salvar para de verdad poder hacer un cambio. O sea, no vamos a tener un cambio inmediato, pero si no empezamos, pues no va a llegar ese cambio. Pues eso, o sea, yo creo que estos pequeños cambios son varios, o sea, no de uno por uno, ¿no? Sino que en paralelo empiezan a correr y que de manera orgánica se empiecen a instalar, ¿no? Exacto. Y que así empecemos a desinstalar los roles, que digo, estamos hablando de nosotras como mujeres participantes de este sistema económico creativo, pero un rol afecta al otro, ¿no? O sea, estamos ahí como entrampados entre malas prácticas o malos usos de los roles asignados, pero uno afecta al otro. O sea, el rol que tiene la mujer, determinado quizá por el hombre, también afecta al rol del hombre, ¿no? Pero sabes que, Entonces, Claudia, que acabas de decir algo súper interesante y súper importante. O sea, tenemos que instalar de una manera orgánica e inconsciente todo nuevo modelo de vida, ¿no? O sea, no puede ser algo implementado, obligado. O sea, por eso es que yo no creo que funcione el tema de las cuotas. O sea, tiene que ser algo de verdad. Y por eso me voy mucho a las nuevas generaciones. O sea, cómo arropamos y cómo cobijamos. Digo, yo personalmente arropo y cobijo a las chavas que quieren emprender, ¿no? O sea, que no, o sea, ya tenemos un camino nosotros, las que ya lo logramos, ayudémosle, o sea, no son competencia, al contrario, ¿cómo ayudamos para que se suban? Pero eso tiene que ser de una manera natural y orgánica y tiene que ser un compromiso individual, o sea, mientras cada una de nosotras y cada uno de los hombres se sume de una manera individual, entonces vamos a lograr esa conciencia colectiva, ¿no? claro, claro. Y me llama la atención el dato que mencionó Ana, ya volviendo a esta reflexión, que yo creo que la pandemia, y todos estamos de acuerdo, aceleró un montón de procesos que a lo mejor no hubiéramos pasado por ahí si no siguiéramos instalados en esta condición de pandemia. Este dato, Ana, que tú pasaste de la producción digital,
de mujeres, a mí también me llama mucho la atención, porque sin tener un análisis así como súper acucioso de por qué o qué, últimamente cuando hemos abierto plataformas para que detonen metodologías como Colectiva Tsunami, Ujú. eso es súper claro, o sea, de verdad, pero además con una expertise sobre, yo no sé si decirles metodologías o formas de producción específica o qué, pero yo cuando he visto productos digitales hechos por mujeres que además sí sobresalen o sea, sí tienen un pico de representación en la pandemia, son alucinantes. Yo he visto trabajos alucinantes que tienen que ver con música principalmente, pero también con performance, y eso me llama todavía más la atención, porque entonces esta reticencia que tenemos a la imagen y a exponernos y que se logra, que bueno, que los escenarios nos permiten expandir o explorar o modificar, las mujeres con una seguridad increíble los tomamos, ¿no? Y a mí me gustaría que habláramos un poco de estos procesos que aceleraron, que sigue acelerando la pandemia y que empiezan a poner, a ser visibles a las mujeres, a hacernos visibles de otra manera. A ver, ahí, es que mientras hablaban estaba conectando con un panel que me tocó moderar para Norte Creativo, se llamó el festival, era un festival de Conarte, ¿no? En Nuevo León. Y era una mesa con mujeres. Entonces, ellos me propusieron a un par de invitadas, yo invité a otras amigas de la industria que admiro y todo, ¿no? Y había una chica, música, eh, regiomontana, súper jovencita, no pasaba de los 23. Fue muy impresionante escucharla. Ella no venía con las cargas con las que estamos hablando aquí las cuatro. O sea, ella me decía, o sea, así literal, nos decía, perdón, pero yo ya no lucho que porque si hombres o mujeres, o sea, llego y soy, yo llego y tomo, ¿no? O sea, así como, claro, ella, pues ya venía en este tren y yo creo que eso fue lo que pasó, claro. O sea, a ver, una cosa que sí ya habíamos logrado, por lo menos en la industria musical, era la democratización a la distribución. O sea, cualquier artista puede distribuir su música en Spotify, ¿no? Ahorita estamos en la lucha de la democratización en la repartición. Ese es otro tema, ¿no? Es una brecha de literal de acceso a los recursos por parte de los creadores y creadoras y creadores, ¿no? Pero yo sí creo que en este momento tenemos un grupo muy grande de mujeres jóvenes, músicas, que están listas para tomar lo mínimo que les demos posibilidad. Así, lo mínimo. Por eso creo que esto que dices, de cómo toman los escenarios, cómo van y se plantan, cómo van y producen, cómo van y montan, sí, es mucho más allá de un conocimiento metodológico, sin duda. O sea, esto tiene que ver con una reestructura que muy probablemente ellas empezaron mucho más jóvenes que nosotros. Yo tengo 41. Yo empecé con este tema en un nivel de conciencia pues hace una década apenas. Y eso porque tenía una abuela hiper revolucionaria, ¿no? Que iba y picaba crestas, pero mi sobrina de 8, pues esa nació así, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay una diferencia. Ahora, nada más me gustaría soltar un paso para atrás y me regreso para volver a dejar el balón acá, respecto al sistema económico creativo que mencionabas hace ratito. En el caso de la música, de hecho, en Relatable, es el nombre de la empresa que tengo con Sergio y Jerry, va en los dos idiomas. Relatable, que quiere decir algo con lo que te puedes relacionar. Relatable en español es un vocablo antiguo, ya no se usa, pero era algo susceptible de ser relatado, ¿no? Entonces, bueno, de eso va la empresa, literal, de cómo podemos, a ver, necesitamos volver a contar la historia de la música y necesitamos volver a contar la historia de la industria musical. ¿Por qué? Pues porque la música existe y existió y va a existir con, sin o a pesar de la industria.
Entonces, aterrizándolo en este sistema económico creativo, ¿cuál es el asunto? El mercado existe con o sin las creaciones. Y el mercado va empujando y se va moviendo. Y entonces la inserción, en el caso de la música, es porque es de lo único que puedo hablar, de cómo determinas el valor de una música en el mercado, pues va por oferta y demanda y va por número y no hay manera de hacerlo diferente. Ahí es donde el Estado juega un rol. Y ahí es donde estoy de acuerdo contigo en esta maldita frustración de que no podamos construir programas y políticas públicas que trasciendan los 6 años, ¿no? En donde en realidad puedas hacer un sistema, ¿no? Un sistema que permanezca y que permita, sobre todo, a todas esas músicas que se salen de los márgenes que dicta el mercado, que ahí lo primero que entra son todas las músicas tradicionales, muchas veces entran las músicas académicas, y hay muchos otros géneros y fusiones que también están ahí, músicas de nicho, que al no poder sostener la presión del mercado, pareciera que pierden valor, ¿no? Y perdón, pero si nos vamos a las músicas tradicionales, pues ahí está el poder de la identidad colectiva. Entonces es súper, por eso dije frustrante, o sea, eso es como yo lo clasifico, es supremamente triste, ¿no? Como estar viendo que de hecho en pandemia fue casi terrorífico. O sea, yo hubo momentos en los que pensé que iba a haber músicas que literal se iban así, a desintegrar porque el creador se estaba muriendo de hambre. Y no había por todo, y tú poner a un creativo, lo sacas de su entorno, lo pones en otro, con el único objetivo de poder generar recursos para sobrevivir, regresarlo otra vez al punto de la creación está súper difícil. Entonces ahí empiezan como los riesgos a ser como escalofriantes, ¿no? Entonces yo sí creo que el Estado tiene un papel súper importante, de hecho es un papel vital, y es un papel vital, como dije, describí para cuáles músicas, pero eso traducido ya en términos globales en la música, tiene un papel vital para sostener toda la, como, podría yo decirlo, como esta capa más gruesa y más baja en el ecosistema. Y sin eso no tenemos diversidad. Y sin diversidad ya está de la fregada, ¿no? Yo ya, en un mundo, ya es demasiado hegemónico para mí el asunto, ¿no? O sea, como para todavía agregarle ese layer en donde en la industria en la que me desarrollo empiecen a desaparecer tradiciones, empiecen a desaparecer posibilidades, ¿no? Sí, claro, pues es que el dramón de lo tradicional fue que se quedó sin, o sea, no tener romería tiene un impacto negativo tan fuerte que ni siquiera nos lo imaginamos, porque tenemos Totalmente un de montón acuerdo, Clau. de concheros en sus casas ¿No? que no pueden salir a bailar, Total, ¿no? Ni a total. tocar. Y que en algún formato, o sea, empezamos a implementar ciertos formatos como para recuperar, para tener registro digital de ciertas danzas y bueno, un poco como lo de la exposición, pero más en términos de identidad a través de la música y la danza. Y de verdad, había grupos que lo que pedían era, por favor, salir a bailar, ¿no? Salir a bailar y retomar un poco Total. lo La que actividad, ¿no? cuesta un año, porque en realidad es un ritual que empieza y acaba en la romería, ¿no? Y se Total. preparan, y se juntan, y entonces bailan, y quedan, y se hacen los trajes, y no sé qué, digo, tomando a los concheros como Como ejemplo, un ¿no? ejemplo. A Entonces, nosotros nos pasó, ay, perdóname, no, no. termino. Nos pasó en el Fondo Música México, que la repartición de recursos fue mayor como reto que juntar el recurso, ¿no? Esto lo compartí con Fabiola a inicios de la semana, o sea, fue impresionante cómo en un inicio pensamos que el tema más complejo iba a ser juntar recursos.
juntamos recursos como ninguna otra iniciativa en el país. El problema fue entregarle el recurso a la comunidad artística por la informalidad en la que vivimos. No hablemos de los músicos tradicionales, porque fue, o sea, yo ahí me empecé a enfrentar a no solo el tema de la informalidad, sino estamos hablando que no tenemos mapeados a una cantidad de músicos que viven en zonas remotas donde ni siquiera hay un Oxxo, o sea, no hay bancos, ¿no? Ahorita traigo una bronca con un chavo músico, Mije, que vive arriba en la sierra, y pues resulta que el Indautor, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, donde él tiene que registrar su obra previamente a distribuirla en Spotify, pues no acepta pagos por telégrafos de México, ¿no? Y pues ese es el único sistema que ellos tienen arriba en la sierra. Y a él le cuesta 5 horas y media bajar a la ciudad para poder ir al banco. O sea, es la institución, ¿no? Y estamos hablando que en Oaxaca, particularmente en la zona de la Sierra Mije, la cantidad de artistas que hay es abrumante, ¿no? Y no tenemos un mecanismo que pueda permitir, ¿no? Así, literal, que los programas fluyan y que atiendan las necesidades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, sin duda, Fabiola mencionaba los datos, es algo que sí o sí necesitamos para garantizar la paridad. La cuenta de cultura del INEGI es un primer esfuerzo pequeñísimo, un primer esfuerzo que todavía no responde a una metodología como debería de, porque la cuenta de cultura del INEGI se alimenta de otras cuentas, o sea, de otras cosas, de otra información que viene fuera del INEGI. Entonces, esperemos que por ejemplo, esa sea una de nuestras primeras instituciones que se ponga la pila en de veras, o sea, agarrarse en serio la labor de los datos y ponerse a levantar datos, no nada más de la música, sino de todas las industrias creativas y por separado, para entonces sí poder atender a las necesidades de cada una, y pues de ahí Hacienda, ¿no? O sea, yo cada vez que tengo que hacer un trámite, que tengo que decir, o sea, a qué me dedico y qué hago, no existo, no hay manera, ¿no? O sea, no hay cómo, vengo embarrada con otras cosas que no reflejan mi profesión, ¿no? Entonces, eso también lo necesitamos, es imposible. A mí me encanta cada vez que escucho a Ernesto Piedras hablar del PIB que generamos. Me encanta, pero pues es lo mismo que ¿no? O sea, que como me Es que encanta fíjate escuchar que hablar a... justo lo que iba a decir así como para empezar a cerrar era, a mí lo que me preocupa es que nos sentemos mucho tiempo a analizar la cosa, ¿no? Y decir, qué bárbaro. Sí, Está esta duro, ¿no? pandemia aceleró las cosas, sí, las mujeres somos más visibles, sí, sí, si los changarros están dirigidos por mujeres, conseguimos paridad y condiciones más equitativas, pero algo por hacer también, o sea, esto como nos pegó a todos por igual, yo creo que el Claro. compromiso de este lado sí es eso, desinstalar inercias. Inercias instaladas quizás por los roles, como haya sido, pero Ujú. no es, esta aceleración involucra también procesos administrativos, desengordar la burocracia, eh, sí mantener este rol del gobierno que es importante porque le pone o sea, le pone cierta intención a las cosas y puede solventar y cuidar otras, ¿no? Como responsabilidad identitaria, por ejemplo, ¿no? Correcto. Pero hagámoslo, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho este formato, ahora digo, me gustaría mucho más que estuviéramos todas y que nos estuviéramos tomando Y una en tu cerveza, ¿verdad? edificio, ¿no? Y Ajá. por favor, ¿no? Pero celebro mucho que nos podamos reunir y podamos discutir esto en un formato que además de que nos permite estar juntas, nos permite salir un poco exclusivamente de la reflexión. O sea, digamos que esto ya forma parte de un programa, de Claro. este encuentro que tiene, porque necesitamos esta parte de reflexión, pero ojalá el siguiente paso sea
o equiparemos un poco la puesta en práctica con con la reflexión, ¿no? Continuada. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado ahora y me gustaría tener como un último comentario de cada una para poder cerrar esta mesa que ha estado muy rica y que me gustaría que durara mucho más tiempo. Creo Ceci, que me toca, sí, sí. justo creo que me toca a mí por orden. Creo que la reflexión que me queda es esto, ¿no? Seguir haciendo más reflexiones, seguir haciendo más charlas, platicar, dialogar, como esto que en alguna de las respuestas creo que Fabiola mencionaba, como esta parte de la colaboración, del mentorship también, ¿no? Como jalar a otras a donde estamos nosotras, escucharlas, abrazarlas, guiarlas, contenerlas. O sea, creo que esta parte es muy importante, ¿no? Creo que parte del sistema, el patriarcado y demás nos hace que nos pide que las mujeres estemos calladas, y creo que el estar haciendo este tipo de diálogos, la apertura, el colaborar, el abrir y decir, estos fueron mis procesos, esto fueron mis errores incluso, y estos fueron mis aciertos, no sé cómo los vayas a agarrar tú, los buenos y los malos, apropiate de ellos, pero al menos este camino es así de riesgoso. Ya tú sabes si lo tomas o no, ¿no? Pero como esta idea de abrirnos, de vulnerarnos, de expresar, de ser sororas en la parte de la profesión, y pues también justo en la parte de las infancias, ¿no? Creo que justo las infancias son el futuro. Si queremos tener un futuro, ahí es donde está, donde está el verdadero quehacer, y batallar contra el adultocentrismo, ¿no? También incluso con nosotras mismas, ¿no? Nosotros, el propio ego, de callarlo y darle espacio también, escuchar a estas infancias y a estas nuevas generaciones que traen un chorro de energía y que vienen ya cuestionadas y revolucionadas, porque si nosotras ya veníamos, porque había un camino previo, creo que también nosotras abrimos un camino, y creo que también eso hemos acuerpado la lucha, hemos acuerpado lo que nos corresponde, y por eso también de alguna forma las nuevas generaciones vienen así de revolucionarias, y que más revolución haya entre más jóvenes, y las que ya estamos acá, pues seguir abriendo el camino, seguir jalando las que vienen y seguir generando estos diálogos. Para mí creo que esto es como, yo sé que hay que saltar a la acción, y creo que ya lo estamos haciendo, allá hay mucha acción, ya estamos ahí, a lo mejor todavía falta mucho más, pero aún así creo que a mí me parece muy revolucionario juntarnos a hablar, me parece muy potente esto, que las mujeres se junten, que hablen, que dialoguen, y pues ahí sí que el mundo tiemble, porque las mujeres juntas, pues sí somos revolución y poder total, fuego, fuega. Creo que voy Gracias, yo, Ceci. ¿verdad? Sí, Fabiola, porfa. Bueno, pues yo creo que ya dijimos un poco, creo que estamos todas conectadas, creo que a mí me encantan este tipo de encuentros porque siento que tengo eco, ¿no? Que conecto de verdad y que vamos como en la misma sintonía. Entonces, de verdad que cuando las escucho digo, no estoy loca, sí vamos por ahí, ¿no? Sí se pueden hacer muchas cosas juntas, ¿no? Entonces, yo creo que el compartir información es una de las cosas con las que yo me quedo. O sea, si nosotros compartimos nuestra información de nuestros procesos, nuestros caminos, tips, consejos entre nosotras mismas, y si la iniciativa privada nos organizamos, o sea, con las diferentes economías creativas, porque, digo, ya lo hablábamos hace rato, o sea, no nos pueden meter en el mismo costal que todas las demás industrias tradicionales. O sea, necesitamos nosotros organizarnos para poder nosotros implementar nuestros propios procesos, ¿no? Administrativos, que son totalmente diferentes. Entonces, creo que eso no lo puede hacer el gobierno tampoco, ¿eh? O sea, yo creo que es un proceso y un trabajo que no podemos esperar a que nos lo hagan. O sea, yo creo que debemos nosotras organizarnos para hacer esos procesos, y entonces sí poder decir, gobierno, ¿cómo sumamos, no? ¿Cómo ayudamos? Pero la clave creo que está en la economía, en ese movimiento de esa economía creativa y en esa organización de nosotras mismas. Creo que, digo, ya lo estamos haciendo, pero creo que por ahí es donde tenemos que empezar. Y después sentarnos con las diferentes personalidades de gobierno, porque al final, yo hace poco le decía a alguien de gobierno, le dije, mira, tú estás aquí 2 años en este puesto, 3, si te va muy bien 6. Yo llevo 20 años tratando de construir, ¿no? O sea, ustedes pueden pasar, pero nosotros no, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a seguir viendo en este asiento o en el de al lado, pero al final somos la misma industria y somos las mismas personas. Entonces,
está mucho más fácil, o sea, la tenemos más fácil porque podemos organizarnos nosotros que además entendemos nuestros procesos creativos para de verdad ser una economía sostenible, porque con lo que no puedo y me rompe el corazón es ver personas que no tienen que comer. O sea, a ver, enseñémosles, o sea, compartámosles cómo sí pueden hacer de su proyecto su forma de vida, ¿no? O sea, cómo cada proyecto tendría que ser sostenible y no depender de que alguien les dé ayuda, pues. O sea, esa es la parte que creo que es con lo que deberíamos de empezar en cualquier cosa que hagamos. Claro, yo creo que todas estamos de acuerdo y le voy a sumar nada más una rayita. Este periodo de gobierno, para mí lo que significa es que por un momento te sales de allá afuera y tienes la responsabilidad de ahora estar aquí adentro, porque cuando yo no esté aquí, voy a estar ahí sentado junto a ti, ¿no? Y Exacto. entonces eso tendría que conseguir que las prácticas sean mejores, porque yo he estado allá afuera, yo me he formado una fila para pedir una subvención de gobierno, yo he juntado gente para que aprendamos a escribir proyectos o para conseguir asesorías financieras y para hacer que los proyectos sean sostenibles, ¿no? Y que de veras, como tú dices, Fabiola, se convierta en tu modo de vida y no digas, bueno, lo que pasa es que yo canto súper bien, pero manejo un taxi, porque si no, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo le hago? ¿No? Y además tengo hijos y además porque quise, no porque, o sea, es como salir de la mortificación para que con ciertas acciones y estando y apoyándonos sucedan las cosas de diferente manera, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata también, de ver que en este juego de roles, también estar afuera y estar adentro es un compromiso que se adquiere según donde te toque estar sentada, ¿no? Y eso también lo hace más rico y lo hace súper interesante. Y bueno, Ana, contigo cerramos. Dale. Cortito. Fabiola, dame trabajo en el EMEC. Bueno, trabajo por amor. Yo creo que sin duda, híjole, y es que yo sí, yo soy de las que luego ya quiere la acción así, entonces yo creo que vamos por información, datos, o sea, eso sin duda lo tenemos que empujar, tiene que suceder, no va a haber de otra, para los dos lados, ¿eh? Para la institución y para la iniciativa privada. Lo necesitamos, o sea, necesitamos datos. Evaluación, bueno, eso ya le tocará a quien, ¿no? A quien sepa evaluar ese tipo de datos, como esta amiga súper inteligente que les digo. Allá dentro de Secretaría de Cultura hay personas muy inteligentes que yo conozco que pueden hacer evaluación de datos. Y asistencia. ¿Asistencia en qué sentido? En este caso de excepción que vivimos con la pandemia, bueno, hicimos una asistencia con un fondo y, ¿saben? O sea, yo no calificaba a la gente que aplicaba. Simplemente si cumplía con los requisitos que la ley me imponía como fundación, el dinero se entregaba. Pero en este momento la asistencia va por lo último que acaban de decir, las tres, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con movilidades en todos los aspectos, ¿no? Movilidades como una forma de posibilidad. Nada de que naciste pobre y te vas a quedar pobre para siempre. Nada de que vienes de esa zona vulnerable y ahí te vas a quedar siempre. O sea, como poder construir posibilidades, poder construir rutas de movilidades que nos permitan estar adentro, que nos permitan estar afuera, que nos permitan trabajar con el de junto, con el de abajo, que nos permitan preguntarle a quien esté arriba, ¿no? Y construir en equipo, movilidades en todos los sentidos. Entonces, híjole, pues yo ahí sí soy materia dispuesta. A quien se le ocurra algo, nomás chifle y yo llego. Oigan, pues Yo también muchísimas llego. gracias. Sí, no, pues aquí ya tenemos el inicio. O sea, aquí ya somos 4. A ver qué. Oye, y además ya está Este, la asociación ya está constituida y todo, hay que Yo, echarla. pues órale, yo también. yo sí le entro, Este, Fabi. Oigan, pues muchísimas gracias. Yo creo que estuvo muy rico. Fue un placer conocerlas en este formato y con el pretexto de esta charla. Me gusta mucho pensar que atrás de estas 4 caras que se ven en el Zoom está pues el trabajo de los chavos que súper motivados desde el ITESO le están entrando al tema haciendo preguntas así súper que suenen así retadoras importantes
y que también hay un equipo de trabajo que está por la economía creativa como un sistema posible y de representación de mujeres especialmente, ¿no? Un gusto estar con ustedes de verdad y pues bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Besitos. Bye. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en este primer día de actividades del Encuentro de Economías Creativas Jalisco 2021. Les esperamos mañana a partir de las 9:45 a través del Facebook de Cultura Jalisco e Industrias Culturales y Creativas Jalisco, para continuar el diálogo con personas expertas en materia cultural y seguir la reflexión colectiva en torno a la economía creativa y desarrollo sostenible, cultura digital y futuros creativos. Para más información del programa, consulten la página www.ecjalisco.com. Hasta pronto.